Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Héctor Rodríguez, profesional en seguridad y salud en el trabajo. En esta oportunidad vamos a abordar un tema y es la formación y capacitación a las brigadas de emergencia. Este proceso se basa en 5 fases de capacitación donde vamos a abordar y vamos a mirar varios temas muy importantes. Es por eso que pido que cada uno de ustedes estén muy atentos, concentrados en este material que no solo le va a servir para poner en práctica al interior de la organización o de su empresa donde labora, sino que van a adquirir unos conocimientos para poner en práctica en el diario vivir. Esta primera fase tiene como título Principios de Primeros Auxilios. Este es una de las 5 capacitaciones o 5 temas que vamos a abordar durante este proceso. En esta primera fase vamos a ver un poco de definiciones, vamos a ver en segundo lugar normas de bioseguridad, en tercer lugar vamos a ver normas de actuación y en cuarto y último lugar vamos a ver definición de el PAS. Vamos a mirar qué es esas iniciales para poder entender un poco sobre normas, sobre comportamientos y actuaciones frente a primeros auxilios. Cuando nosotros hablamos de primeros auxilios, muchas veces nos imaginamos los supermédicos, los superhéroes, pero en Colombia nosotros o nos tienen definido que nosotros como brigadistas, yo como brigadistas, tengo un alcance hasta donde yo puedo llegar en mis actuaciones. No vamos a formar brigadas de emergencia y no quiero formar superhéroes, vuelvo y reitero, sino vamos a formar personas que tenemos la capacidad de actuar frente a un tipo de emergencia médica. En esta definición entonces vamos a ver qué son los primeros auxilios. ¿Qué será el primer auxilio en términos de, de búsqueda y rescate, cuando hablamos de contraincendios, cuando hablamos de las brigadas de primeros auxilios, por allá que fueron divulgadas en el plan de emergencia? Entonces esto hace parte del plan de emergencia que se instala dentro de la organización. Una parte del plan de emergencia son los recursos físicos y también los recursos humanos, que entre ellos está el comité de emergencia y las brigadas de emergencia. Entonces, los primeros auxilios, según la definición, dice que consiste en la atención inmediata que se le da a una persona enferma o lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos antes de ser trasladado a un centro asistencial. Son las primeras actuaciones, lo que yo hago, lo que usted hace como brigadista frente a una persona que acaba de sufrir una lesión, sea un desmayo, sea una lesión traumática, sea un accidente, etcétera. Es lo que yo hago, son las primeras actuaciones. Eso, desde ahí vamos a mirar primeros auxilios. Antes de entrar en materia, voy a mirar algunas normas de bioseguridad para poder prestar esos primeros auxilios, esas primeras actuaciones. ¿Por qué estas normas de bioseguridad son tan importantes? En el término de primeros auxilios, en primer lugar estoy yo, en segundo lugar estoy yo, en tercer lugar sigo estando yo de primeras y por cuarto lugar está el paciente. ¿Por qué? Porque ya tenemos una persona lesionada y yo me tengo que proteger. Me tengo que proteger frente a una serie de riesgos asociados tanto a la persona como el entorno donde esa persona tuvo ese posible accidente, ese posible lesión. Yo tengo que proteger. Dentro de primeros auxilios hemos visto tragedias por no seguir normas de bioseguridad, donde personas que han quedado atrapadas, por ejemplo, en un espacio confinado con gases, vapores
la persona queda allá, pero la segunda persona ingresa a rescatarla, queda allá, y así sucesivamente hasta 5 o 6 personas han perdido la vida por no seguir unas normas de seguridad y por no tener en cuenta esa norma o esa regla de oro. Primero el brigadista, segundo el brigadista, tercero el brigadista y en cuarto lugar ahí sí está la persona accidentada, porque es que esa persona ya está lesionada. Entonces, en primera instancia, yo como brigadista debo tener muy claro, tomar ese tipo de decisiones desde el razonamiento, en el momento de actuar y no dejarme llevar por las emociones, porque ahí es donde puedo hasta perder la vida o poner en riesgo, si yo soy jefe de brigada o líder de brigada, puedo poner en riesgo mi equipo de trabajo que yo estoy trabajando un posible rescate. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Siguiendo esa misma línea, hay unas normas de seguridad muy importantes. En primer lugar dice que evite el contacto de la piel o mucosas con sangre u otros líquidos corporales que provengan de cualquier paciente. Entonces, regla de oro número 1, evitar en lo posible cualquier contacto con fluidos que vengan del paciente, fluidos corporales, sea orina, sea materia fecal, sea lágrimas, mocos, sangre, saliva, entre otros. Hay que tener mucho cuidado, a no ser que sea de nuestra familia más cercana. Pero si su compañero fue el que se accidentó y lo conocemos y que comemos juntos, pero de ahí hacia atrás no conocemos la historia clínica o los antecedentes de salud que pueda tener esa persona, y podemos tener un contagio, podemos tener una infección o contagiarnos de alguna enfermedad que esté padeciendo esa persona y no la puede transmitir, un SIDA. Hoy en día pues se está hablando también del coronavirus. Bueno, no solamente el coronavirus, sino muchas enfermedades que son infectocontagiosas. Entonces también tenemos que tener en cuenta ese primer paso. Segundo, use siempre guantes para todo procedimiento realizado en los pacientes y que implique el contacto con sangre y otros fluidos corporales que consideren líquidos de precaución universal: piel no intacta, membranas, mucosas, superficies contaminantes con sangre, etc. Entonces, siempre que haya expuesto algún tipo de líquidos, en primer lugar yo tengo que utilizar guantes. Por eso es lo importante garantizar la dotación de esos botiquines, porque es ahí donde un brigadista puede tener los elementos necesarios para dar una oportuna atención de primeros auxilios. Pero si yo sigo las reglas que primero está el brigadista, segundo el brigadista y tercero el brigadista, pues hombre, yo como brigadista yo no podría dar un primer auxilio si me hace falta mis elementos esenciales. Es así de sencillo. O los podría dar, pero con ciertos límites, y ahí es donde ocurre, teniendo en cuenta que los primeros auxilios son los que me separan entre la vida y la muerte de una persona. Es así de sencillo. Nuestro objetivo principal es preservar la vida de una persona, y muchas veces por falta de estos elementos pues nos vemos con ciertas dificultades para prestar un primer auxilio. En tercer lugar, lávese las manos inmediatamente antes y después de realizar cualquier procedimiento o de tener contacto con sangre y líquidos corporales, tanto por protección mía como para la protección del paciente. Es importante tener en cuenta cualquier procedimiento que implique toma de pulso, temperatura, verificación de respiración, alguna compresión torácica, etcétera. Se debe de lavar las manos antes y después de realizar este procedimiento. Es una regla de oro, pues para poder uno tener una atención adecuada y preservar la vida tanto del paciente como la del brigadista. Y cuarto lugar, use mascarillas, gafas de protección durante los procedimientos que generen gotas de sangre, líquidos corporales
dice que con esta medida se previene la exposición de las membranas mucosas de la boca y nariz y los ojos. Entonces, son 3 elementos de protección personal que yo debo tener. Tapabocas, debo tener unas gafas de protección para proteger las membranas de los ojos y unos guantes mínimo. Estos elementos deben estar disponibles dentro de los otros del botiquín y son esenciales. Por eso es que cuando nosotros hacemos inspecciones a los botiquines y no encontramos un tapabocas, no encontramos unos guantes, pues es un botiquín que podríamos cumplir, podemos tener una brigada súper entrenada, podemos tener unas personas súper dispuestas para prestar un primer auxilio, pero los elementos son esenciales y tenerlos disponibles. Entonces, acuérdense que son 4 reglas de oro que debo tener en mis normas de bioseguridad. Ya en el sitio de trabajo, en el momento que se presente una emergencia médica, debemos de tener algo muy importante. Es supremamente importante. Entonces dice actuación por emergencia médica. Es aquella situación en la que el paciente requiere atención médica donde la muerte del accidentado se presenta en pocos minutos. ¿Qué significa esto? Que a partir del momento que una persona se desmaye, sufre un golpe, un accidente, etcétera, etcétera, hay algo corriendo en contra de nosotros y es el tiempo. Es el tiempo, dependiendo de la gravedad de la lesión, asimismo debe ser mi actuación de una forma ágil. Por eso es que en primer lugar vamos a recibir unas capacitaciones teóricas, pero debemos más adelante poner en práctica esas acciones, esas actuaciones. Yo no me puedo gastar una eternidad verificando pulso, verificando el estado de una persona. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente: a partir de los 10 minutos sin ningún tipo de riesgo cerebral aparece la muerte cerebral, entre los 12 y 14 minutos la muerte biológica. Es porque este motivo es muy importante iniciar lo antes posible las maniobras de reanimación cardiopulmonar que tratan de sustituir las funciones cardíacas, respiratorias que se han visto alteradas hasta que lleguen los servicios sanitarios o de soporte vital avanzado. O sea, hasta que llegue una ambulancia con equipos, un médico, ya un paramédico, que ya ellos ya tienen un poquito más de, un poquito no, sino bastante entrenamiento y tienen la capacitación y son competentes en la materia. Entonces nosotros como primeros brigadistas, como primer correspondiente, vamos a preservar la vida con unas actuaciones simples, pero teniendo en cuenta que el tiempo es el que corre en contra de nosotros. ¿En qué momento? En el momento que la persona no respire, en el momento de hemorragias, un ejemplo, una persona se dice que tiene aproximadamente entre 5 y 6 litros de sangre. Vemos, por ejemplo, en el caso de esta persona que muere por una puñalada en la pierna en el sistema de Transmilenio. La persona se desangra en 3-4 minutos. Si en ese caso, en esa actuación, si alguien en primeros auxilios hubiese estado ahí, pues controla la hemorragia y posiblemente le salva la vida, pero no fue así. La persona se desangra entre 3 y 4 minutos, es aproximadamente el tiempo que una persona pierde el 50% de su sangre y es con la que puede sobrevivir. Entonces, dependiendo de la lesión y de del accidente, de la emergencia, asimismo yo debo tener en cuenta poder actuar. Y vemos muy claro que, por ejemplo, en los accidentes caseros, el niño se come algún objeto extraño y se está ahogando, entonces la mamá coge el niño, va y aborda un taxi y se va para el hospital más cercano. ¿Cuánto ha pasado? Mínimo 20 minutos, 25, 30 minutos. En ese tiempo, si la persona no hizo una maniobra de actuación fácil para poderle suministrar oxígeno al niño, pues seguramente va a llegar sin vida al hospital. Entonces, por eso es que los primeros 15 minutos máximo son importantes
es lo que me puede separar entre la vida y la muerte de un paciente o una persona lesionada, tanto por ahogamiento con objetos extraños, también por hemorragias, etc. Eso depende, nuevamente reitero, eso depende de la tipo de emergencia que se esté viviendo. Normas de actuación. Entonces vamos a ver estas normas de actuación. Cómo nosotros vamos a actuar frente a cada tipo de emergencia. Es verdad que, pues como decía antes, eso depende de cada tipo de emergencia, sin embargo, se debe seguir un conducto regular para todas las emergencias. Dice que en cualquier accidente debemos de activar el sistema de emergencia. Para ello recordamos la palabra paz, que está formada por las iniciales de 3 actuaciones secuenciales para empezar a atender al accidentado. Entonces, algo que tenemos como brigada de emergencia es trabajar en equipo. No lo podemos hacer solos. Por más entrenamiento y más capacitación que usted tenga, que yo tenga, siempre debemos de acudir a trabajar en equipo. Y cuando hablamos de trabajar en equipo es activar ese sistema de emergencia que tenemos dentro de la organización, dentro de la empresa. Entonces, por eso es importante tener una brigada de emergencia conectados con unos equipos de comunicación muy buenos, en este caso pues teléfonos, etcétera, dependiendo también de la emergencia, porque acuérdese que a través de un sismo fuerte, lo primero que se va son las señales de comunicación en móviles, entonces seguramente nos vamos a quedar sin celular. Por eso es que se debe de tener un sistema de alarma dentro de la organización que nos indica que hay una emergencia. Eso se dice activar el sistema de emergencia. Sin embargo, dentro de esta activación del sistema de emergencia, se debe tener en cuenta 3 aspectos importantes que me dice que son la palabra paz, que es proteger, avisar o alertar y socorrer. ¿De acuerdo? Entonces vamos a verla un poquito más a detalle. Cuando hablamos de proteger, son esas primeras actuaciones que yo tengo como brigadista, que usted tiene como brigadista dentro del entorno de trabajo, dentro del entorno del accidente o de donde ocurrió el evento como tal con la persona lesionada en este caso. Entonces, cuando nosotros hablamos de proteger, no solamente vamos a proteger la integridad del accidentado o del lesionado, sino voy a proteger todo mi equipo de trabajo, incluyéndome en primera persona. Entonces, primero está el brigadista, segundo el brigadista y tercero el brigadista. Lo deben de tener muy en cuenta. Y para eso, antes de entrar en contacto con el paciente, debemos de hacer un reconocimiento. Escúcheme bien, por favor. Reconocimiento del entorno donde ocasionó el evento. Entonces vamos a hacer un barrido de arriba hacia abajo, vertical, horizontal, para poder determinar qué sucedió y qué riesgos asociados están presentes a ese evento. Muchas veces cuando se presenta la caída de una persona, hay caída de estructuras, escaleras, hay personas que entran en contacto con instalaciones energizadas, eléctricas. Entonces tenemos que proteger la vida no solamente del accidentado, sino de todo mi equipo de trabajo. Como decía antes, se han presentado eventualidades donde una persona ya está lesionada y otra persona, por ir a socorrerla, pues ya son 2 lesionados. Ha pasado en los ríos, ha pasado en los espacios confinados, ha pasado cuando hay choques eléctricos o contacto con instalaciones o redes eléctricas, y desafortunadamente he tenido conocimiento hasta de 5 personas, 6 personas han fallecido, han perdido la vida por este tema de no evaluar los riesgos asociados. Entonces, antes de entrar en contacto con la persona, lo que vamos a hacer es una valoración, una identificación y valoración de esos riesgos asociados al entorno donde se encuentra la persona lesionada. Y así yo ya estoy protegiendo.
Segundo paso, antes de entrar en contacto, yo tengo que proteger el accidentado. Entonces, ¿qué es proteger el accidentado? Ya como evaluamos riesgos, entonces hay que mirar si la persona accidentada está en exposición a una fuente de calor, de radiación, de sustancias químicos, de humos, etc. Entonces hay que empezar a proteger la persona. Y ahí sí tomo la determinación si lo atiendo en el puesto de trabajo o tengo la necesidad de retirarlo a una zona segura para poderlo atender. Hay que aclarar que en conceptos de primeros auxilios cambia muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hace 15 años se manejaban unos conceptos totalmente diferentes y nos decían que un paciente no se movía por nada del mundo, pero hoy en día se debe valorar esos riesgos, porque si la persona voy a exponer a mi equipo de trabajo, a mis socorristas, a una fuente de peligro, pues no vale la pena. Tengo que poner a salvo no solamente el accidentado o la persona lesionada, sino mi equipo de rescatistas. Una vez ya lo vamos a proteger ya en la zona segura, y sí vamos a empezar pues mi otra actuación. Entonces lo primero que tengo que hacer es proteger la víctima, proteger mi equipo de trabajo. Segundo, vamos a avisar o alertar. En primera instancia, esto es muy importante. Ya activamos mi sistema de emergencias, haciendo por medio de la alarma de emergencias a través de una llamada, etcétera. Pero adicional de eso, ya le puse a salvo mi paciente y empiezo. Por eso es que es mejor trabajar en equipo. Mientras que una persona está haciendo esto, la otra ya debe estar, dependiendo de la lesión, dependiendo de la magnitud del evento, yo ya tengo que estar dando aviso a quienes, al resto de brigadas, al comité de emergencia y a los organismos de socorro, como Cruz Roja, al 123, y empezamos a dar esas señales de avisar, de pedir ayuda, de pedir refuerzo, porque no lo podemos hacer todo. Eso depende también de la eventualidad que se esté presentando. Dice que en este paso el brigadista debe dar aviso en primer lugar al coordinador de brigadas y al jefe de áreas y todo el tema. Es un conducto regular que cada empresa debe de tener bien claro. La brigada de emergencia debe tener claro el conducto regular a seguir en caso de una emergencia. Entonces muchos entran en pánico. Eso también es algo que juega en contra de nosotros como rescatistas, como brigadistas. Juega en contra de nosotros. Muchas veces entramos en shock, otras veces se nos olvida. Cuando no tenemos bien claro el procedimiento, pues empezamos a hacer otro tipo de cosas que no están dentro del procedimiento, y ahí es donde vienen las complicaciones. Ahí es donde viene pues todo el tema de responsabilidad, porque es que ser brigadista no es así nomás. En el momento que ustedes adquirieron esa responsabilidad, ustedes tienen la responsabilidad, y valga la redundancia, de preservar la vida. O sea, yo como brigadista no puedo renunciar a no prestar un primer auxilio. Yo estoy en la obligación, y eso está dentro de un marco legal, y es muy complicado también. Entonces lo que debemos de tener es, ya estamos aquí en esta altura, ya somos brigadistas. Lo que tenemos que hacer es capacitarnos, tener bien claro el procedimiento, y para eso necesitamos hacer simulacros. Los simulacros no solamente es en octubre cada año como nos han enseñado. La empresa podemos hacer los simulacros que nosotros creemos que nos conviene, para poder entrenarnos, para poder capacitarnos, para poder corregir tal vez dentro de nuestros procedimientos cuando dentro de la evaluación de esos simulacros sale algo mal, y tenemos la oportunidad de hacer la mejora. Pero si no hacemos nada, si no nos entrenamos, pues el día que ocurre el evento, pues ese día nos vamos a dar cuenta de muchas falencias que estaban contempladas solamente en el papel, y que en el momento de presentarse la emergencia ya es demasiado tarde, y eso nos puede costar
vidas de nuestros compañeros o hasta nuestra propia vida, o por qué no estar frente a un proceso penal y jurídico por una mala decisión que tomemos en ese momento. Entonces, lo primero que hemos de hacer es avisar entes de control, al interior de la empresa, al resto de brigadas, al jefe de brigadas, al coordinador de brigadas, para poder actuar dependiendo del evento. Avisar. Tras protegerla a los heridos, nosotros mismos aseguramos que tenemos un entorno sin riesgos. Debemos de avisar a los servicios especializados. Entonces cuatro pasos muy importantes. Activar el plan de emergencia de la compañía. Pedir ayuda médica a la línea 123. Muy importante, y ahorita vamos a mirar. Dar el máximo dato sobre la víctima del accidente y de la situación, y hacer repetir el mensaje para asegurarnos que sea comprendido. Hay algo muy importante. Muchos hemos escuchado de llamar al 123, pero nunca hemos tenido como el entrenamiento para llamar y poder entregar la información clara y veraz sobre un tipo de emergencia. Entonces, al otro lado de la línea simplemente me va a contestar un jefe de enfermera, y ellos necesitan la mayor información de tanto de la víctima, del accidentado, cuántos años tiene. Por eso es que al interior de la organización debemos de tener esos datos muy claros, la identificación de la persona, qué le pasó, dónde nos encontramos ubicados, dependiendo de la ciudad, porque ciudades como Bogotá hay sectores muy complicados para llegar. Por eso dentro de nuestros planes de emergencia debemos de tener muy claro las vías de acceso, si es de norte a sur, los sentidos, que si es de sur a norte, etcétera, y poder direccionar lo máximo para que la ayuda médica llegue lo más rápido posible. Tenemos el concepto de que es que la ambulancia se demora mucho. No todas las veces es porque las ayudas llegan tardes, y porque sí, simplemente porque la persona que hace la primera llamada no suministra la suficiente información de cómo llegar, el barrio, dirección, etcétera. Entonces, estos 4 pasos lo debemos de tener muy, muy claro, y entregar la información a través de esa línea. También a través de esa línea, el profesional que me está atendiendo me puede dar ciertas directrices para actuar y mantener o atender a la persona accidentada mientras que llega el equipo médico. Entonces también podemos recibir instrucciones a través de la línea 123 para poder mantener con vida a esa persona, y mantener siempre la comunicación, y tener como bien claro el procedimiento como tal. Importante para que lo tengan en cuenta. Por eso es que para ese día del entrenamiento, cuando hagamos ya la parte teórica, práctica, vamos a hacer el simulacro de llamar 123 a ver cómo nos va, qué falencia tenemos. Mantener la calma en esos momentos, porque por el afán de hablar, por el afán de explicarle el evento, pues de tanto que decimos no decimos nada y queda con dudas el cuerpo médico, las personas que vienen a socorrernos, y por eso es la demora en muchas situaciones, en muchas oportunidades es por eso. Socorrer, ahí sí entramos a socorrer a la persona. Por eso es que tenemos que hacer esto previo, y es importante trabajar en equipo. Mientras que yo entro a socorrer, otra persona puede estar acordonando el área, otra persona puede estar llamando al 123, otra persona puede estar activando el sistema de emergencias, otra persona ya está dando aviso al coordinador de brigada. Por eso es lo importante trabajar en equipo, porque es que el tiempo es esencial y tenemos que correr en contra del tiempo. Entonces, en el socorrer dice que una vez tomadas las medidas de protección, tras de haber avisado a los servicios de emergencia, procederemos a socorrer a los afectados. Y aquí viene el primer tip de seguridad. Tengo un escenario con varios lesionados. 4 personas lesionadas, 2 están gritando de dolor,
y 2 están totalmente calladitos. Y ahí es donde yo tengo que, como brigadista, empezar a actuar con el razonamiento, no con el sentimiento, sino con el razonamiento. ¿Por qué digo esto? Porque tengo que empezar a priorizar las víctimas. ¿A quién atiendo primero? ¿A la señora que está, que llora, que grita, o a la persona que está calladita y no dice nada? Ahí es donde yo empiezo a darle prioridad. Por lógica, tengo que empezar a darle atención o socorrer a las personas que están totalmente calladitas, porque son personas que no están, posiblemente están inconscientes. La persona que está gritando está respondiendo a un estímulo del dolor. Entonces yo ya sé que esa persona está con vida. Porque, y las personas que están calladitas posiblemente están entrando en un paro cardíaco, cardiorrespiratorio, etc. Y yo tengo que empezar a darle atención a esas personas. Primero, cuando ya llego a la víctima o al lesionado, algo importante es transmitirle una tranquilidad o tranquilizar a la víctima, transmitirle esa confianza. Importante. ¿Cómo yo tranquilizo a una víctima que acaba de tener un suceso pues violento, un choque, una caída? En primer lugar, nos tenemos que presentar a la víctima diciéndole nuestro nombre, porque muchas de los lesionados pues entran en shock y pierden la noción del tiempo, no saben con quién están, no saben dónde están, etcétera. Entonces es ahí donde yo tengo que identificarme. Pedro, mi nombre es Héctor Rodríguez, independientemente si trabaja o no trabaja con él, le voy a ayudar, no se preocupe, y empiezo a tener una comunicación independientemente si esa persona responde a mi diálogo o no responde. Yo le voy a seguir hablando. Muchas de los lesionados, ellos, a pesar de que no pueden hablar, pero ellos sí están escuchando, y muchas veces nuestro diálogo de darle esa parte de tranquilidad, no se preocupe, yo lo estoy atendiendo, ya viene el médico, palabras como esas, nunca dejarle de hablar, para que ellos en su consciente puedan tener esa calma y puedan reaccionar de una forma bien. Ahora, no hemos entrado aún en contacto, solamente me estoy presentando. Pedro, mi nombre es Héctor Rodríguez, le voy a ayudar, me permite, y empiezo yo a ejercer ciertos tipos de comunicación, y empiezo yo desde ahí a valorar ciertos comportamientos de la persona, si responde a mi diálogo o no responde. Desde ahí ya empiezo yo a estudiar mi lesionado. Segundo, determinar posibles lesiones y establecer prioridades. No he entrado todavía en contacto con la víctima. Hasta ahora me estoy presentando y empiezo a determinar posibles lesiones. ¿Cómo yo determino posibles lesiones? Empiezo a observar si hay algún tipo de fluido como sangre. Empiezo a observar sus extremidades, cuello, brazos, pies, si tiene algún tipo de malformaciones. Y no necesito todavía entrar en contacto. Hasta ahora estoy haciendo un reconocimiento visual. Si la persona se queja de alguna parte específica, y empiezo yo a determinar posible lesión. Entonces, si miro una malformación en el brazo, pues yo digo, tiene una fractura. Y a esa fractura digo, ¿será con herida abierta o será interna? Y empiezo yo a determinar posibles lesiones, y así mismo yo empiezo a determinar prioridades en la atención de esa persona. Tercero, atender preferentemente las víctimas con parada respiratoria, parada cardíaca o hemorragias graves. Ahí yo ya empecé a priorizar mis víctimas. Entonces, ¿qué me dice ahí? En socorrer que preferiblemente debo atender a las personas que tienen este tipo de complicaciones, hemorragias, fractura, que no está respirando bien, que está respirando con dificultades, etcétera, etcétera.
Cuarto, no mover innecesariamente la víctima. Esto está dentro del socorrer. Sin embargo, eso se determina en el momento que yo hago un reconocimiento del entorno donde se encuentra la persona. Si la persona no está en riesgo, pues no hay necesidad de moverla. Y si la tengo que mover por X y Y razón, lo debemos de hacer pues siguiendo las instrucciones de un camillaje, de un arrastre, bueno, etcétera, etcétera. Todo depende del escenario. No, importante, no dar ni de comer ni de beber a la víctima. ¿Que tengo sed? No, porque la persona en ese momento puede broncoaspirar o simplemente se puede atragantar o ahogar con algo que le demos, independientemente del accidente. Por ejemplo, hay personas que se ahogan con comida, con algún objeto extraño, y por eso era que les decía al comienzo, desde hace 15 años para acá ha cambiado muchísimos conceptos en primeros auxilios. Antes uno se ahogaba y le decían, cómase una papa. Alguien se atragantaba con una espina de pescado y lo que hacían era darle una papa que para bajar todo. Hoy en día ya no es recomendable, porque si esa espina es tan fuerte, lo que vamos es a obstruir más con esa papa el sistema respiratorio, y ahí sí va a ser peor. Y si no es así, pues al bajar la espina, al desprenderse la espina de pescado, lo que va a hacer es una lesión más fuerte. Entonces ya han cambiado muchos conceptos y ya no es recomendable. Lo otro, si la persona no ha recuperado la conciencia o no ha recuperado sus estímulos al 100% y yo le doy a beber, pues esa persona me puede broncoaspirar y pues me puede generar otro tipo de lesión. Evitar el enfriamiento, si es posible cubrir la víctima con una manta, con chaquetas, con una cobija, porque cuando una persona tiene cierto accidente, baja la temperatura por bajar la emoción, porque bajan ese calor corporal y puede entrar en hipotermia dependiendo pues del escenario, si es al aire libre, si es a campo abierto, si estamos dentro de un techo, si es en clima cálido, clima frío. Eso hay muchas cosas que evaluar, pero tenemos que mantener la temperatura corporal de esa persona para que no entre a experimentar algún nivel de hipotermia como tal. Entonces, seis tips que debo tener antes de entrar o durante de socorrer a la víctima como tal. Dentro del socorrer, entonces hablábamos que primero se hace una valoración, vamos a repasar un poquito de tema, una valoración del entorno de trabajo, vamos a mirar las posibles lesiones, determinar lesiones en el paciente, asegurando el área, asegurando el paciente. Muchas veces toca, por ejemplo, cuando es en la calle y muchas personas que les gusta, es de la familia Miranda, ¿no? De la familia que le gusta observar todo, entonces eso ayuda también, eso se nos dificulta un poco también atender al lesionado. Muchas veces nos toca hacer un cordón de seguridad, una zona segura para poder atender la víctima como tal. Evaluamos los riesgos asociados, como eso vemos en la imagen, una persona es electrocutada, entonces yo tengo que, independientemente de estar muriendo, pero yo no puedo ir a tener un contacto directo con la persona lesionada, porque seguramente voy a tener una descarga eléctrica y ya no va a haber un lesionado sino dos o las personas que se expongan. Entonces, antes de entrar en contacto con la víctima o lesionado, lo que hemos de hacer es evaluar los riesgos asociados y tomar las acciones pertinentes, siempre estando seguros, teniendo en cuenta que primero está el brigadista, segundo el brigadista, tercero el brigadista y por cuarto está la persona lesionada. Empezar a cuál es la medida más apropiada para prestarle el auxilio. Vemos ahí en la imagen una persona que se incendió su ropa. He visto casos que por apagar, en ese caso específicamente por apagar una persona que está en llamas, lo apagan con una pala, patadas, a golpes. Y sí, chévere porque le apagaron el incendio, pero le dejó fracturada 2, 3 costillas, o lo mandaron a un hospital, no tanto por la lesión de la quemadura, sino por los golpes que le dieron. Entonces hay que saber actuar frente a cada tipo de situación. Cada situación se maneja
totalmente diferente porque son escenarios totalmente diferentes. En varias ocasiones le recomiendan a uno golpearlo, echarle tierra con el extintor, pero si eso va a generar más complicaciones, más adelante vamos a mirar cómo se extingue el fuego, cómo es la manera más adecuada para, en ese caso, pues apagar una persona que esté envuelta en llamas. ¿Listo? Socorrer, y ahí sí entramos en contacto como tal a la persona. Entramos a tomar signos vitales, a verificar esos signos de vida que tiene la persona. Más adelante vamos a mirar a qué hace es referente. Entonces, actuación ante una emergencia, el PAS, que es proteger, avisar y socorrer. Entonces, dentro de ese proteger, avisar y socorrer, está dentro de la valoración primaria, que viene siendo verificar pulso, respiración, temperatura y conciencia. En esta primera instancia, en esta primera evaluación primaria que yo le hago a la víctima, solamente vamos a verificar tiene o no tiene pulso. ¿Está respirando o no está respirando la persona? La temperatura es alta o baja, y si contesta a los estímulos de conciencia que yo le estoy preguntando, que yo estoy verificando al paciente. Hay unos niveles para verificar el pulso. Sin embargo, en esta valoración primaria no vamos a mirar si tiene pulso sobre 60, 90, si está respirando 30 veces por minuto, si la temperatura está entre 36 y 37, o si tiene conciencia o no tiene conciencia. Simplemente aquí verificamos la presencia de signos vitales, que es pulso, respiración, temperatura y conciencia. En esto consiste la evaluación primaria. Una vez realicemos la evaluación primaria o valoración primaria, determinamos de inmediato, no tiene pulso, pues paso de inmediato a unas maniobras, pues para, acuérdese que no podemos esperar una eternidad para iniciar las maniobras, compresiones torácicas o lo que haya, dependiendo de la situación. No está respirando, pues hay que mirar en la evaluación secundaria qué le está obstruyendo la respiración. No tiene temperatura, o está perdiendo, o no responde, totalmente inconsciente. Es importante tener en cuenta para los médicos, para los paramédicos, cuando lleguen al sitio, ellos nos van a preguntar cuánto tiempo duró, por cuánto tiempo perdió la conciencia la persona, y hay que aproximarla, porque eso también es un buen inicio de poder determinar lesiones o consecuencias de ese accidente. Entonces, en esta primera fase llegamos hasta aquí, que es proteger, avisar y socorrer en una valoración o evaluación primaria en primeros auxilios. Más adelante ya vamos a tener otro tipo vamos a mirar específicamente cuánto pulso debe tener una persona, dónde se puede tomar, qué pasa si está por debajo, cómo vamos a actuar. Entonces, esta primera fase son principios de primeros auxilios. Esta capacitación, acuérdese que hay una evaluación de esta capacitación, 5 preguntitas muy básicas. Recuerde que deben de firmar lista de asistencia y presentar una evaluación de este tema. Espero que les haya gustado. Recuerden que esta es la parte teórica, pero tendremos que tener una parte práctica donde vamos a realizar cada una de las maniobras que vamos mencionando en cada tema. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, pues allá en los talleres nos vamos a despejarla. Tomen apuntes, todas las dudas que tenga, apúntenla y allá la despejamos. Muchas gracias, y en otra oportunidad estaremos compartiendo. Muchas gracias.